Buenas noches, nos da mucho gusto saludarlos, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes, hoy para hablarles de la ruta del terror. Creo que en la República hay una que otra ruta del terror, pero vamos a hablar de una primera. ¿Dónde está Raúl? Bueno, esta llamada ahora ruta del terror, porque es la más de consecuencias y hechos, es la ruta que va en la carretera 57 de San Luis Potosí, Nuevo León o Tamaulipas. Van 4 secuestros de 100 o 90 cada vez, con autobuses y conductores. Uno se pregunta, cuando escucha uno, estamos atendiendo las causas del crimen. ¿Abrazos y no balazos? ¿Becarios y no sicarios? La respuesta es, los resultados son diferentes, con otros datos. Hay impunidad a niveles extraordinarios. Hasta hoy no se ha detenido a un solo secuestrador de los que operan ahí en la ruta del terror hace mucho tiempo. ¿Abrazos y no balazos? Yo creo, Raúl, y buenas noches otra vez ustedes que nos escuchan y nos ven. Yo creo que la República Mexicana está saturada de rutas del terror, pero no las habían llamado así. Bueno, o por lo menos nosotros nos enteramos hoy que ya le pusieron nombre a una ruta del terror, la que va de San Luis Potosí a Nuevo León. Y bueno, pues son rutas del terror realmente, pero porque hoy vemos, nos enteramos y las denuncias son constantes de que ya hay individuos que van hasta en un tráiler o en un automóvil y sacan la pistola para apuntarle a otro manejador al que emparejaron y te paras y te paras. Y ya tenemos un caso que les va a detallar Raúl. Se para el manejador, lo bajan, lo balacean y creo que también lo mataron, ¿verdad? No, quedó herido. Pero lo bajan del tráiler y se ve claramente como si fuera una película de acción, como el copiloto de una camioneta saca una escuadra y le empieza a disparar al trailero que viene filmando la carretera y por eso toma a la camioneta desde donde le disparan. Ahora bien, dentro de todo esto hay una parte importantísima que tiene que ver con que lo vienen haciendo en esa carretera a pesar de que los transportistas se quejan. Piden que los ayuden porque no es posible exponerse tanto a que los maten. Y sin embargo, se llevaron el tráiler con la carga que no aparece el tráiler. Al herido se le salvó la vida milagrosamente. Pero de esa manera... Desde que tú y yo fuimos reporteros de estos clases de asuntos, pues supimos, nos enteramos, vimos, lo escribimos, de que ya en México, hace decenas de años, hay las llamadas rutas del terror, que no las llamaban así, por supuesto. ¿Y cuáles son las rutas del terror? Yo recuerdo mucho las autopistas o las carreteras del estado de Guerrero. Sí. Bueno, quien andaba por ahí, por Chilpancingo, por Iguala, y se metían a Tierra Caliente, en fin, pues estaban metiéndose en una de las rutas del terror, porque salían los delincuentes, los llamados de la montaña, y entonces bajaban 3 o 4 individuos de la montaña de Guerrero y paraban manejadores y les quitaban pues todo lo que llevaban. Casi no se supo más bien de robo de vehículos, de automóviles o de camiones. Más bien eran detenciones de los manejadores
para despojarlos de cuanto llevaban encima. Pero esto ya se acabó también. Ahora en las rutas del terror se roban hasta trailers completos de mercancías y ni quien toque a los bandidos. Además, en todo esto también hay una muy clara verdad. Cuando la autoridad no actúa, cuando no hay resultados e investigaciones con patrullajes, retenes, operativos, caen las ratas, caen los delincuentes. En la 57, en la carretera 57, no hay detenidos. Pero además, como bien dices, en la ruta del terror tiene que ver hasta las del Estado de México en los microbuses. Ah, bueno, ahora hay rutas del terror. Rutas de terror hay en toda la República. Ve los estados del norte. Sí, sí. Sí. Son terribles. Pues sí tenemos rutas del terror. Y yo ni siquiera quiero justificar las deficiencias policíacas en este caso. ¿Por qué? Porque ya no hay policías suficientes en toda la República para perseguir y detener a los delincuentes de vehículos. ¿Qué sucede? Pues que hay mucha hambre en México, hay mucho desempleo y los delincuentes se han multiplicado, pues yo creo que por cientos de miles, por decir una aproximación. Y entonces, como vimos en este caso, detienen o sacan la pistola a un manejador, lo obligan a que baje y le quitan todo lo que lleve, incluido el vehículo que manejaba. Y no hay, policías vigilantes suficientes en todo el país para detener a este tipo de delincuentes. ¿Por qué? Porque hay mucho desempleo, porque hay mucha hambre y hay delincuentes por todas partes y por montones. De toda la impunidad que gozan, no es hambre, no es desempleo. Lo más fácil es hacerse delincuente, porque saben que no les va a pasar nada, porque saben que si los detienen, será uno o dos, pero de tantos que asaltan, agarran a los que están en las combis, en los transportes de pasajeros que asaltan y los detienen, algunos. Pero a los que roban en las calles a bordo de motocicletas, ahora, dentro del panorama del delito que estamos viviendo en la capital y en la República, aun cuando Oaxaca era un estado tranquilo, van dos turistas, uno argentino y uno canadiense. Al primero lo mataron a machetazos y al segundo a balazos. Pero esto, perdóname Raúl, es una consecuencia de lo que estamos padeciendo en toda la República. No podemos negar, no podemos cerrar los ojos ante la falta de alimentos, la falta de empleos, el número de desempleados que hay en México es enorme. No hay trabajos para cientos de miles. Y algunos se pueden defender como vendedores ambulantes, como limosneros, pero no todos tienen la suerte de obtener recursos para mantener a su esposa y a sus hijos y a sus demás familiares. Perdón, ya nos están corriendo de allá arriba otra vez. Pues, muchas gracias, Félix. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches, que estén bien ustedes.